Hola chicos, buenos días. Vamos a seguir con el bloque 11, ¿vale? Vamos a hablar hoy de el tema de las transformaciones sociales, ¿vale? Vamos a empezar el vídeo, a ver si consigo hacerlo rápido, ¿vale? Hablando de demografía, es decir, de crecimiento, disminución de la población, etcétera, ¿vale? Os vuelvo a poner este gráfico, no sé si ya os lo enseñé, pero por lo menos si no, más o menos lo dibujé un poco en la pizarra, ¿vale? Donde estaba hablando de los regímenes demográficos, el antiguo, la transición demográfica y el régimen demográfico moderno en el que nos encontraríamos hoy, ¿vale? Aquí lo que os señalan básicamente es la transición demográfica, es decir, un crecimiento de la población, ¿vale? Pasábamos de tasas de natalidad y de mortalidad muy elevadas, las dos, con poco crecimiento natural, y poco a poco nos íbamos a ir encontrando con una disminución de la natalidad, una disminución de la mortalidad, y eso hacía que, estabilidad primero de la natalidad, luego disminución, pero eso va a hacer que haya un crecimiento de población importante, ¿vale? Y luego ya nos quedaríamos aquí, donde empezaría ya nuestro régimen demográfico moderno, donde tenemos poca natalidad, poca mortalidad, debido a las medidas sanitarias, etcétera, y que poco a poco irá aumentando, lógicamente, por el envejecimiento de la población, ¿vale? Pero bueno, lo que nos interesa. Para nuestro tema podemos desarrollar dos grandes etapas a nivel demográfico. Una va a ser la guerra y la posguerra, que vamos a llevar casi hasta finales de los 50, ¿vale? Donde tenemos una alta mortalidad de tipo catastrófico por el tema bélico, ¿vale? Os pongo aquí un dato, según las fuentes son muy diversas, ¿vale? Pero si vas sumando diferentes cifras que van dando, etcétera, los historiadores y las fuentes, básicamente tendríamos como más de 500.000 muertes durante la guerra, ¿vale? A eso habría que añadir exiliados, represión de la posguerra, etcétera, pero bueno, para que nos hagamos una pequeña idea, ¿vale? Esa mortalidad catastrófica la encontramos aquí. Vemos que es una mortalidad catastrófica sostenida en el tiempo. No es tan alta como esta, que es muy llamativa, que es la gripe de 1918, ¿vale? Es mucha gente en poco tiempo. Aquí tenemos mucha gente, pero sostenido, ¿vale? Por eso esa curva no es tan picuda, ¿vale? Y la natalidad que pasa en esta época, pues lógicamente cae en picado, en mitad de la guerra, ¿vale? Y durante la posguerra, fijaos que tiene esos altibajos lógicos porque habíamos estado estudiando que hay hambre, ¿vale? Bien, poco a poco dice el índice de natalidad se irá remontando. Claro, tenemos estos picos, ¿vale? Y poco a poco nos vamos acercando a finales de los 50 y a partir de esta línea nos vamos a encontrar con el desarrollismo, con una evolución de la economía en España, con una mayor apertura de mente y con un mayor crecimiento de la población. Ya hemos salido de la posguerra, la gente se va alimentando mejor, empieza a haber clases medias, etcétera, ¿vale? La natalidad crece, se estabiliza más o menos aquí, ¿vale? La mortalidad va bajando y también llega a estabilizarse y lo que tenemos es un gran crecimiento poblacional, ¿vale? Estaríamos aquí en ese desarrollismo años 60 y 70, ¿vale? Crecimiento demográfico. ¿Qué va a pasar luego? Fijaos, finales de los 70, tenemos aquí el 78, Constitución, etcétera, ¿vale? Ya acaba el franquismo y ahí tenemos un descenso en picado de la natalidad, ¿vale? La mortalidad. La tenemos ahí más o menos estabilizada. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues está ocurriendo que ha habido, entre otras cosas, mayor secularización de la sociedad. Poco a poco nos vamos convirtiendo en una sociedad posmoderna, donde la gente, pues, ya mucha gente no tiene una religión o no se basa en los preceptos de la religión para ordenar su vida. Hay otros valores, como el trabajo, como el disfrute, el hedonismo, los viajes, etcétera. Y también, sobre todo, tenemos el movimiento feminista, la incorporación de la mujer al trabajo y la incorporación de los métodos anticonceptivos a la vida de la mujer, ¿vale? Sobre todo la pastilla anticonceptiva, ¿vale? Es decir, la mujer empieza a tomar la decisión y regular el tema de la maternidad, ¿vale? Y a decidirlo. Luego, otra cosa que me gustaría que comentarais, ¿vale? Eso daría fin, a la transición demográfica, es el tema de la mortalidad infantil, porque este dato da mucha información sobre el índice de desarrollo de un país, ¿vale? Los países poco desarrollados tienen una mortalidad infantil muy elevada, sin embargo, los países como España hoy en día, donde el índice de desarrollo del país es alto, ¿vale? La mortalidad infantil es muy bajita. Fijaos que aquí se pasaba de 6,3, que es un montón, ¿vale?
a casi 2, algo menos de 2, en medio siglo, ¿vale? Es decir, estábamos, no, medio siglo, no, perdón, en medio, o sea, de mediados de siglo, como en 20, 30 años, ¿vale? Es decir, el cambio es notable, ¿de acuerdo? Hoy en día estaríamos, no recuerdo la cifra, pero debemos estar en 0 con algo. Podéis buscarlo, me lo ponéis luego, ¿vale? La tasa de mortalidad infantil debe ser muy, muy bajita en España, ¿vale? Bueno, esto es sobre demografía. Si tenéis alguna duda, preguntadme, que voy un poco rápido, ¿vale? A ver, vamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Aquí vamos a seguir hablando de demografía, pero quería comentaros un poco lo de las pirámides de población. Aquí tenemos una, por ejemplo, de 2018, que más o menos nos sirve para entender ahora 2020, 2018, nos da un poco igual, ¿vale? Recordad que la pirámide de población es una fotografía, ¿vale? Este gráfico es algo dinámico, vamos viendo la evolución a lo largo de los años, pero una pirámide de población es una foto, ¿vale? De 2018 de la población española, ¿de acuerdo? Nos enseña hombres, mujeres, fotografía en 2018, cuánta gente de cada grupo de edad tenemos, ya está, ¿vale? Y nos indica que en 2018 hay un gran número de gente madura, ¿vale? Una población envejecida bastante notable y sobre todo de mujeres, ¿vale? Y un progresivo descenso de la natalidad. Fijaos que tenemos menos cantidad de niños pequeños, ¿vale? Que población media. Esto poco a poco, esa población media, en unos años, se irá concentrando en estas edades, ¿vale? Y la parte baja de la pirámide irá haciendo así, 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 así. Y vamos a convertirnos hacia una pirámide invertida, lo cual es muy malo para la sociedad, ¿vale? Os pongo este vídeo porque me gusta, vamos a ir viendo las diferentes pirámides de población año a año, desde 1900 hasta creo que es 2012, ¿vale? Y así vais a ver muy bien cómo evoluciona la población, porque se convierte foto a foto, hacemos un vídeo, ¿vale? Hacemos una cosa dinámica. Entonces, vamos a ir viéndolo, ¿vale? Ay, ¿por qué se me ha ido? Espera. A ver, ahora. Fijaos, 1900, ¿vale? Tenemos una pirámide progresiva, ¿de acuerdo? Poca gente mayor, fijaos que en los rangos de 95, 90 años no hay nadie, y mucha población joven, ¿vale? Van pasando los años, seguimos a principios de siglo, ¿vale? Y ahora vamos a ir viendo cómo poco a poco se va engrosando. Fijaos que estábamos en transición demográfica, crecimiento poblacional, ¿vale? Se va engrosando y ahora nos vamos a encontrar que cuando llega la guerra civil y la posguerra, la natalidad cae en picado, lógicamente. También mucha gente va a morir por temas bélicos, ¿vale? Y va creándose una muesca en la pirámide, tanto en hombres como en mujeres, pero siempre va a ser más claro en los hombres, ¿vale? Esa muesca, que claro, a medida que van pasando los años, esa muesca que estaba en gente más joven, poco a poco irá estando en gente más mayor. La muesca irá creciendo, irá yéndose a épocas a años de gente más mayor, ¿vale? En los años 60 y 70, la gente que va naciendo da lugar a un baby boom, porque hay un crecimiento súper grande en el desarrollismo, ¿vale? Y ese baby boom también va creciendo en edad, ¿vale? Por su parte, a partir de los 80 finaliza el tránsito demográfico, empieza a reducirse la natalidad, ¿vale? Crece un poquito aquí con el boom inmobiliario por la inmigración, ¿vale? Pero luego va a volver a descender. Y esta terminaría más o menos aquí. Entonces tenemos una progresiva disminución de la natalidad, ¿vale? Que fijaos, aquí nos encontramos ahora. Ese boom, ese baby boom, ahora lo tenemos en gente que está entre los 40 y tantos, los 50, por aquí, ¿vale? Este baby boom está aquí. Y ese es el problema, ese baby boom en algún momento pues tendrá 90 años, ¿vale? Así que vamos a tener toda esta masa de población que ahora mismo está cotizando, está trabajando, la tendremos aquí, jubilada, desde aquí. Desde aquí están jubilados, ¿vale? Y con poca población joven que pueda mantener el sistema, ¿vale? Así que es interesante eso. La muesca de la guerra civil todavía se puede apreciar un poco aquí en gente que deja de nacer en esos años, lógicamente por el estado de guerra, ¿vale? Y bueno, esto es una idea un poco general. La verdad es que este tema es súper interesante, mirad un poquito más vosotros. Pero bueno, así a grandes rasgos nos hacemos una idea de cómo va evolucionando la población durante el franquismo, ¿vale?
Bien, además del tema demográfico, en cuanto a nacimientos, muertes, etcétera, índice de desarrollo, vamos a hablar también en las transformaciones sociales de las migraciones, ¿vale? Migraciones que pueden ser migraciones internas dentro del territorio español o migraciones al exterior, es decir, emigración, ¿vale? Al exterior, a otros países. En la cuestión interna lo que vamos a tener es ese éxodo rural, ¿vale? Que se va a dar sobre todo en los años 60 y 70, aunque ya desde los 50 va viendo, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues hombre, que la gente sale de una posguerra, empieza a crecer poco a poco la población, empiezan a introducirse ciertas mejoras en el campo y todo esto va haciendo que poco a poco la gente tenga poco trabajo en el campo. Empieza a haber mucha mano de obra que no tiene trabajo y que se tiene que ir a buscar la vida a las ciudades, ¿vale? Eso por un lado, y por otro, claro, las ciudades también son una llamada para toda la gente que quiere un poco ver cosas nuevas. Si hay un poquito de modernidad va a estar en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, ¿vale? Y hay mucha gente que se va a desplazar allí. Poco a poco aquí empieza a vaciarse lógicamente el campo, ¿vale? Y esto va a dar lugar, que os pongo aquí lo de los cambios urbanos, por ejemplo, va a dar lugar a ciertas modificaciones en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Madrid, pues van a ir desarrollándose suburbios o pueblos que había alrededor de Madrid que empiezan a crecer. Había hasta chabolismo, etcétera. O sea, la gente vivía donde buenamente podía. Y van a ir creciendo barrios que se van a ir metiendo ya en Madrid, es decir, lo que hoy entendemos como barrios madrileños, como puede ser Vallecas, que en ese momento era un suburbio en expansión, ¿vale? Donde la gente iba y se buscaba la vida y ya está, ¿vale? Va a dar lugar también a un rejuvenecimiento de la sociedad y poco a poco esas grandes ciudades, que en principio eran zonas industriales, ¿de acuerdo? Van a ir poco a poco terciarizándose, porque encima nos estamos acercando al desarrollismo, un aumento del turismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego las migraciones externas, pues gente que se va a buscar la vida, sobre todo en los años 60, a países industrializados en Europa, que enviaban esas remesas de divisas de las que habíamos hablado, se van a ir a Francia, a Bélgica, a Alemania, ese tipo de países, ¿vale? Y todo esto pues nos lo sabemos muy bien, ¿vale? Aquí vemos la típica fotografía, pues, de esos hombres y también muchísimas mujeres que tuvieron que emigrar para buscarse la vida en otros países y mandar dinero a las familias, a casa, etcétera, ¿vale? Bueno, y vamos entonces al último punto, aparte de un cambio demográfico, aparte de un cambio en cuanto a las migraciones en España y dónde está la población distribuida, vamos a tener también transformaciones sociales en cuestión de cultura, de pensamiento, etcétera, ¿vale? Va a haber una cierta modernización de la sociedad española. A medida que vaya aumentando ese desarrollismo, poco a poco se va abriendo el país a influencias extranjeras. El turismo, la terciarización del país va a tener mucho que ver. El que lleguen masas de turistas de otros países más desarrollados, más abiertos, etcétera, pues va a hacer que la gente empiece a ver otras cosas y las quiera copiar, ¿vale? El tema clásico, el bikini en las playas con las suecas, etcétera, haciendo topless y cosas así, ¿vale? Pero bueno, es que al final eso abría la mente a mucha gente, ¿de acuerdo? Bien, poco a poco os pongo aquí también el desarrollismo va a hacer que empiece a surgir una clase media, ¿vale? Una clase media que por fin empieza a tener un poco de dinero como para poder comprar a plazos pues un frigorífico, una lavadora, es el momento de la superpublicidad, empezamos a tener televisión, esto fue un cambio social brutal, ¿vale? Aquí vemos a la familia toda entera reunida junto a la tele, ¿vale? Al único canal que había que era Televisión Española, ¿vale? La gente se empieza a comprar coches, ¿vale? Bueno, cuéntame, si habéis visto Cuéntame, pues es eso, ¿vale? Ahora, ¿esto quiere decir que, wow, España se ha supermodernizado, ya somos...? No, ¿vale? No. Seguimos teniendo instituciones como son instituciones de adoctrinamiento, ¿vale? Seguimos teniendo el culto a Franco, es decir, en las escuelas está el caudillo, se canta la bandera, etcétera. Y también tenemos este frente de juventudes, ¿vale? Que al principio tiene un carácter como más militar, luego irá teniendo un carácter más político, menos militar, pero básicamente es adoctrinar a los chavalitos jóvenes, ¿vale? Y vamos a tener para las chicas esa sección femenina, ¿vale? Que dirigía la hermana de Primo de Rivera, la sección femenina está dirigida por Falange, ¿vale? Y donde se enseñaba a la mujer a ser mujer, ¿de acuerdo? A cuidar de sus maridos, a no llevarles la contraria, etcétera, etcétera, ¿vale?